Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver uno de los temas de nuestra clase. Vamos a tratar hoy el contexto geográfico de los océanos y de las costas en términos, digamos, generales de cómo se entiende y se aborda la temática marina desde el punto de vista general. Nosotros podemos analizar, digamos, desde la gestión territorial de los espacios y de los ambientes marinos y costeros muchas cosas. Tenemos una visión, digamos, un poco más amplia de lo que actualmente la geografía nos da, la visión más territorial a nivel continental. Con este contexto vamos a tratar de ampliar un poco más esa visión. ¿Por qué defino lo que denomino como visión corta del mundo? Y aquí tenemos el caballito con los elementos que se le ponen para que solo vaya mirando hacia un lado o hacia adelante, mejor dicho. En este contexto lo refiero a la visión corta porque a nivel del desarrollo, sobre todo de la geografía en el país, esta se ha concentrado más que todo en el conocimiento y en los aspectos netamente continentales. Teniendo en cuenta que Colombia es un país, digamos, muy grande, más adelante veremos el tamaño referente a la parte marina, pero dentro de esta visión corta del mundo, la geografía tradicionalmente en el país se ha dictaminado o enrutado hacia el entendimiento principalmente de los aspectos continentales. Pues aquí vemos un ejemplo entonces de que los ambientes continentales, pues si lo vemos desde la geografía tradicional, vamos a ver un contexto físico y de pronto un contexto natural. Gran parte de este contexto centrado en el conocimiento o en el saber o en la práctica de la geografía desde el punto de vista continental. Si nosotros ampliamos la visión del mundo, en este caso la visión hacia la zona costera, vemos que hay un mundo grande, un mundo distinto, perdón, en el sentido de que hay tantos ambientes y tan variedad de elementos como los que podemos encontrar a nivel continental. En este caso, pues si vemos una visión geográfica, pues tenemos algunos accidentes o hitos geográficos y digamos en la parte desde el punto de vista del ambiente también tenemos una gran biodiversidad. En este caso, pues la visión de este mundo desde el punto de vista marino y costero, empezamos a ver una visión un poco más grande de este planeta, pensando que los océanos son los que cubren alrededor de 2/3 de la superficie de la Tierra y son realmente el pilar de la vida. Recordemos que la vida humana y la vida, digamos, en la Tierra originalmente se desarrolló en el mar. Antes la Tierra era principalmente océano, no había muchos espacios que estuvieran emergidos. En este contexto, si nosotros miramos la Tierra desde fuera, desde el espacio, la Tierra es uno de estos planetas rocosos que tiene, digamos, una gran cantidad de agua, ¿sí? Casi el 71% de la superficie de la Tierra está, digamos, cubierto por aspectos acuáticos. Desde el espacio, pues vemos esta imagen. Esta es una de las famosas imágenes, la Blue Marble, tomada desde la Luna y en la cual se ve el componente hidrosférico de la Tierra, teniendo una gran cantidad de elementos que vemos como nubes, los mismos mares, los casquetes polares y digamos en menor medida los continentes emergidos. Entonces este planeta rocoso tiene un gran componente de su superficie exterior compuesto de agua, aunque
En la superficie, digamos, debajo de esa agua, en la superficie externa, hablando de esta capa externa en la que estamos, recordemos que la Tierra tiene distintas capas. En esta parte externa, la parte que está por debajo del mar, pues nos revela que tenemos un fondo, tenemos un relieve oceánico que constantemente está en movimiento. A esto se debe, digamos, las teorías de la deriva continental, de las placas tectónicas. Recordemos que en el mar pues tenemos las divisiones de las dorsales oceánicas que nos han llevado durante cientos de miles de años a que los continentes se desplacen, digamos, los flujos magmáticos y todo el proceso geológico se ha venido revelando durante cientos de miles de años, y en el fondo marino pues nos quedan muestras principalmente de esos movimientos, como son las dorsales oceánicas. Ese relieve marino, ese fondo marino, pues es muy importante para nosotros, porque en el medio del ambiente marino y costero, sobre todo cuando estudiamos la parte marina, uno de los elementos más importantes para nosotros es el relieve marino, en el cual lo entendemos principalmente desde la batimetría y desde esa manera que tenemos nosotros desde la técnica oceanográfica para poder revelar las formas del fondo marino. Aquí vemos entonces un ejemplo de ese fondo marino. Tenemos el Caribe, y un ejemplo de una de las zonas más profundas del mundo, muy cerca, digamos, a nosotros en el mar Caribe, está la fosa de Puerto Rico. Es esta zona, una zona muy profunda, tiene alrededor de 8000 metros. Recordemos que el punto más profundo del nivel, digamos, promedio o de los océanos en el mundo se encuentran las fosas de las Marianas, que queda en el Océano Pacífico, pero en el Caribe tenemos uno de los puntos más profundos, y es esta, la denominada fosa de Puerto Rico. En términos generales, entonces, ¿qué tenemos nosotros de la información relevante que hace que los ambientes marinos y los ambientes costeros sean tan importantes? Pues indiscutiblemente el 97% del agua en la Tierra se encuentra en el océano, ¿sí? Los otros porcentajes están en los ríos y los casquetes polares, nivales, en las aguas subterráneas. Nosotros tenemos una profundidad media, o sea que en todos los océanos y los mares del mundo promediamos que tenemos alrededor de 4000 metros de profundidad. El área más profunda, ya les mencionaba, es la fosa de las Marianas. También dentro de la fosa hay un abismo que se denomina el abismo Challenger. La fosa de las Marianas pues tiene 11.000 metros de profundidad. Cabe perfectamente una montaña tan alta como los Himalayas. Obviamente que en estas zonas pues la profundidad tiene una gran digamos presión por todo ese cuerpo de agua que tiene encima, y entonces tenemos alrededor de 8 toneladas por pulgada cuadrada de presión, ¿sí? Si recordamos, al norte Everest tiene alrededor de 8600 metros sobre el nivel del mar, y la fosa de las Marianas tiene 11000. Realmente, si medimos desde el fondo de la Tierra cuál es la montaña más alta, a partir del centro, realmente las montañas más altas estarían en el fondo del mar. Nosotros aquí en Colombia tenemos uno de los hitos geográficos, de estos accidentes geográficos muy importantes, sobre todo la Sierra Nevada de Santa Marta, porque es una de las formaciones montañosas litorales más altas del mundo, ¿sí? Nosotros en la perspectiva geográfica, si hiciéramos un transepto desde los puntos más altos de los picos Colón y Bolívar hacia el fondo del mar, tendríamos toda la transición biogeográfica de climas, de vegetación, de aspectos biogeográficos hasta el fondo del mar. Al frente de la Sierra Nevada tenemos un
un cañón que se denomina el Cañón de la Aguja y llega inclusive a los 2000 metros de profundidad. Así que en un rango de unos 50-60 kilómetros podemos tener gran cantidad de cambios biogeográficos en una distancia tan corta. En este caso en Colombia son los pocos lugares que se puede presentar esto, que en una distancia de 50-60 kilómetros podemos pasar de las nieves perpetuas hasta muchas de las variedades de representación del fondo marino en la transición, digamos, llegando hasta el fondo marino. Como los océanos cubren el 70% de la superficie del globo, solo el 1% de esta superficie está protegida. Recordemos que a nivel terrestre existen los parques nacionales que tratan de mantener la representatividad de ecosistemas a nivel, digamos, terrestre, pero en la parte marina también se crean parques marinos, parques nacionales naturales marinos. En este caso Colombia tiene varios, y digamos que si los contabilizamos a nivel mundial, la referencia entre que el 70% de los mares cubren, digamos, los océanos cubren el globo terrestre, el 1% solo está representado en zonas de conservación, y eso pues digamos que si lo vemos en cuanto a la biodiversidad marina, pues estamos en un gran atraso para poder defender y poder, digamos, salvaguardar este tipo de elementos en representatividades de conservación extrema que son, digamos, los parques o las zonas de reserva. Entre el 50 y el 80% de la vida terrestre se encuentra bajo la superficie del océano. Ya lo decía, nosotros venimos, o sea, todos los seres vivos venimos del océano. El proceso de desarrollo de la vida se dio en el océano. Muchos organismos que se desarrollaron en el océano pues evolucionaron posteriormente en la Tierra, pero la vida básica de los seres vivos, de estos organismos, se desarrolló en el mar, y muchos de esos organismos todavía a niveles microscópicos siguen en el mar, y de estos podemos encontrar unas cadenas básicas en la vida de la Tierra que son el fitoplancton y el zooplancton. El fitoplancton son micro, digamos, organismos marinos que son plantas y que generan la gran mayoría del oxígeno que se produce en la Tierra. Hay una concepción equivocada de que los bosques son los que mayor aporte a, digamos, la generación de oxígeno y la fijación o el ciclo de resolución de absorción del carbono está en la Tierra. Realmente no es así. La gran mayoría del oxígeno se produce en el mar. Y esto pues nos muestra que el mar es una de las fuentes más importantes para poder mantener y regular tanto la vida y la calidad de vida, pues produciendo oxígeno, como las temperaturas por todos los procesos de fijación del CO2. Los océanos tienen el 96% de toda el agua de la Tierra, si vamos a tener en cuenta que sumamos las zonas polares. Las zonas polares que están cerca, digamos, cerca como el polo norte o el polo sur, tienen acumulaciones de recursos hídricos, y esos recursos hídricos pues entonces estarán disponibles en algún momento y se fusionarán. Si se llegan a derretir los polos, obviamente aumentará principalmente la elevación del nivel del mar a nivel global. La otra parte pues está comprendida en ríos, lagos y los hielos o los casquetes que se encuentran, digamos, en las montañas altas. Como les decía, entonces el océano es el que produce gran parte de los procesos de fotosíntesis y que generan oxígeno, así como también generan oxígeno, hacen el proceso contrario de absorber el CO2. Y en este porcentaje se cree que el 25% de ese CO2 que se produce en el mundo se absorbe a través de los océanos. Pero los océanos, obviamente, con este cambio climático y todos los procesos derivados de la contaminación, está perdiendo cada vez más esa capacidad de poder absorber todo el CO2. Obviamente con los cambios de temperatura y los cambios de digamos, temperatura en el océano, disminuye la absorción del CO2 y otros procesos asociados que
que podemos entender posteriormente. Si vemos entonces en un corte transversal de la Tierra, en esta especie de pastel, si nosotros sacamos un pedazo de la Tierra y lo vemos en representación, la capa más delgada, más pequeña, hace referencia a este, digamos, manto superior o manto exterior, ¿sí? Y solo una muy pequeña capa hace referencia al océano. Entonces, si bien por afuera o desde el espacio nosotros podríamos comprender o ver que la Tierra está completamente rodeada de mar, esa capa de mar, si lo comparamos en el grosor o en el espesor con todo el grosor del planeta Tierra, pues es muy delgada. Tanto así que el océano contiene, digamos, en su gran mayoría sales, ¿sí? Por eso cuando nosotros vamos al mar y tomamos agua, pues lo primero que nos vas a ver es agua salada. Se cree que el agua salada, si se llegara a secar, digamos, todo el líquido, podríamos cubrir toda la base del planeta, de la base del fondo, con 45 metros de espesor de esas sales, ¿sí? Si pudiéramos extender una masa que fuera uniforme. Si lo vemos entonces, el océano a escala planetaria, del tamaño, del grosor, en las dimensiones, es una capa exterior, pero es una pequeña franja muy delgada en comparación a las otras capas, digamos, más profundas de la Tierra. En ese caso, la Tierra nos muestra que en dimensiones el océano es pequeño, pero obviamente en las dimensiones que nosotros manejamos a nivel exterior, como la Tierra emergida, pues sigue siendo la Tierra emergida muy pequeña en comparación a la gran cantidad de área que tenemos de océano. Aquí vemos entonces que si bien el océano se divide en distintos nombres, y los océanos a su vez también tienen subdivisiones como los mares, el océano es uno solo. El mar y el océano solo es uno. Está conectado por todos los lugares del mundo. O sea, el océano Atlántico y el océano Pacífico son un océano, igual que el océano Índico. La diferencia es que obviamente lo diferimos o lo diferenciamos generalmente por los lugares, básicamente divididos por los continentes. Entonces se seccionan ciertas partes por las divisiones de los continentes, o más por algún tipo de encerramiento regional, ya sean los mares. Entonces, en el caso del mar Caribe, si lo vemos, está un poco encerrado por todas las Antillas, ¿sí? El Golfo de México, que no se llama el Mar de México, sino el Golfo de México, pues porque es un golfo, pero de todas maneras es una zona muy grande, es parte del océano que está encerrada entre la península de Yucatán, la península de la Florida, Cuba. Entonces el océano Pacífico pues sí está abierto hacia todo el Pacífico. El océano Atlántico pues está entre América y Europa y África. El océano Índico está entre Europa y, digamos, la parte de la India y Oceanía. En este caso, estos nombres se le denominan más por aspectos prácticos de acceso a la zona regional del mar o por la división continental. Aquí vemos entonces un mapa que muestra ese gran océano. O sea, el océano es un solo elemento. Si lo vemos desde el punto de vista físico, es un solo mar, es un solo océano, que tiende a subdividirse obviamente por las proyecciones y por la cartografía como nosotros estamos acostumbrados a visualizarla, ¿sí? Aquí tenemos un diseño del doctor Spielhaus, que muestra entonces cómo esa proyección específica de Hammer nos muestra cómo existe un solo océano al desplegar toda esa forma, para tratar de no enfocarse en mostrar la forma de los continentes, sino mostrar la forma del cuerpo único del mar. En este caso, pues ahí vemos estas concepciones que nosotros siempre hemos tenido desde el punto de vista cartográfico, con una proyección en el que el mar se muestre como primera entrada. Pues vamos a ver que esa visión siempre logra cambiarse un poco más. Aquí lo vemos en un poco más de detalle. Nosotros entonces tenemos 5 océanos
generalmente definidos por tamaño. El más grande obviamente es el Océano Pacífico, que equivale a 168.723 kilómetros. Luego tenemos el Atlántico, que equivale a 85 millones. Tenemos el Índico a 70 millones. El océano, digamos, sur, que hace referencia al circundante al polo sur, o digamos el siguiente que hace referente hacia el océano Ártico, ¿sí? Entonces tenemos el océano Antártico o del polo sur, y tenemos el océano Ártico o del polo norte. Estos son en general los 5 grandes océanos, o las 5 zonas generales en las que se divide los océanos. Ya los océanos, entonces, a su vez los podemos subdividir en términos un poco más pequeños. En este caso, si vemos Colombia, Colombia está ubicada en los 2 más grandes océanos, en el Pacífico y en el Atlántico. Es una posición geográfica privilegiada y la única en América del Sur. Si vamos a ver entonces la diferencia entre los océanos y los mares, pues los océanos son el cuerpo de agua, digamos, subdividido principalmente por continentes, y los mares son esa subdivisión del océano más pequeña a una función más regional, ¿sí? Aquí entonces vamos a ver la lista de los mares. Pues tenemos el mar de Filipinas, el mar Arábigo o Árabe, tenemos el mar del sur de China, el mar de Coral hacia la zona de Australia. Tenemos el mar Caribe, que es obviamente lo tenemos aquí en nuestras costas colombianas. El mar Mediterráneo, que es un cuerpo que está relativamente encerrado, tiene una entrada por el estrecho de Gibraltar hacia el océano Atlántico. Es principalmente separa Europa del norte de África y en cierta manera el oriente, el Medio Oriente, perdón. Nuestros mares, entonces, ¿para qué los utilizamos? Principalmente para una división regional, y se maneja en contextos sobre todo más locales, más regionales, más de una ubicación geográfica específica. Los océanos pues los manejamos a niveles más continentales. Si nosotros vemos entonces que el mar ha sido tradicionalmente utilizado como un lugar para hacer aprovechamiento de muchos aspectos, y principalmente para hacer uso sobre todo en los procesos de colonización. Tradicionalmente se ha utilizado el mar para ese tipo de procesos. Recordemos que América se descubre principalmente por Cristóbal Colón, y este llegó a través del mar a las costas, digamos, de América. También pues se ha utilizado principalmente para poder hacer aprovechamiento y uso de los recursos marinos, principalmente la parte de seguridad alimentaria. Entonces nosotros hacemos pesca, aunque ya la pesca no va a medida de suplir una necesidad básica, sino que ya llegamos a etapas en las que la pesca se ha vuelto industrial y demasiado intensiva, sobre todo en países de vías en desarrollo, y aquí en Latinoamérica, principalmente en el Pacífico, tenemos una sobreexplotación pesquera. En el Caribe también, pero más que todo en el Pacífico, con un gran problema que se está presentando últimamente con los barcos pesqueros que vienen desde la China y vienen a pescar a las costas del Pacífico, digamos, latinoamericano. La geografía entonces tiene unos aspectos que ha estudiado en cierta manera la geografía del mar. Esa geografía trata de ver ese prisma de la gobernanza, de la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, pero principalmente desde el aspecto geopolítico. Uno de los aspectos básicos de la geopolítica tiene que ver con los conocimientos, los aspectos, sobre todo desde el punto de vista marino, y ya lo veremos un poco más adelante. Aunque en Colombia no se ha desarrollado mucho esta línea de la geografía del mar, a finales, digamos, del siglo XIX, principios del siglo XX, muchos de los análisis estratégicos y de las teorías geopolíticas, sobre todo teorías militares, vienen dadas desde los conceptos de la geografía,
y se retomaron mucho hacia la geografía económica. Entonces hay muchos aspectos que de la geografía que se estudia en la parte marina, la parte costera, tienden a asimilarse sobre todo en geopolítica y en geografía económica. Entonces, principalmente a los usos tradicionales que se les da al mar, que es la pesca, el transporte y obviamente, digamos, la extracción últimamente en los últimos años de minerales y obviamente de recursos como el gas y el petróleo. Desde los años 90 ha surgido con fuerza una visión de la parte geográfica hacia el mar. Pues una muestra de esta visión de que ha empezado a ser importante es esta materia que estamos viendo en geografía en la Universidad del Valle. En el país, dentro de las geografías, solo la Universidad Nacional también tiene una visión de ciertos componentes hacia la parte marina, en el que se ha venido trabajando fuertemente en el conocimiento y en el concepto marino desde los aspectos más geográficos, ¿sí? Inclusive la Unión Geográfica Internacional pues tiene una comisión específica para la parte del mar en el cuanto al conocimiento, a los desarrollos y a la parte, digamos, ambiental. Desde el año 98, pues la nueva geografía del mar, o sea, la Carta Internacional sobre la Geografía del Mar, muestra estos avances principalmente en todo lo que tenga que ver con aspectos marinos, costeros. Muchos de los conocimientos geográficos, sobre todo de la parte práctica cartográfica, tiene que ver con aspectos marinos. La Unión Geográfica Internacional, así como la Comisión Cartográfica, hace parte en cierta manera de estos estudios, de estos análisis, y la parte marina ha tenido muchísimo trabajo, sobre todo cartográfico. Entonces siempre ha sido muy importante las perspectivas de investigación, sobre todo a nivel marino, desde el punto de vista geopolítico y geoeconómico, desde la geografía. Digamos que la geografía ha tenido un cierto escaso interés por los estudios en la parte oceánica, porque, digamos, se ha concentrado más en la parte terrestre, ¿sí? 3/4 partes de la superficie terrestre son, digamos, los 1400 kilómetros de agua o 370 kilómetros cuadrados disponen todos estos ecosistemas, que son los cuales la geografía debería haber entrado a analizar previamente o haber entendido, teniendo una gran representación, a nivel de que el estudio de la geografía se ha concentrado más a nivel territorial. Muchas ciencias como la oceanografía o la biología marina entraron a suplir en cierta manera los conocimientos que los geógrafos dejamos, digamos, abiertos, por no haber entrado previamente o haber profundizado en estos conocimientos. Muchos de los espacios oceánicos tienen que ver principalmente con los usos. Entonces, los usos como pesca, los usos como explotación de las zonas costeras, pues tienen que ver principalmente con aspectos económicos. En ese caso, los aspectos físicos y biológicos se han estudiado más desde la oceanografía, desde la biología, mientras que los aspectos sociales, por lo menos en Colombia, no se han abordado tan directamente desde el punto de vista geográfico. Hubo un boom durante, digamos, la mayor parte de los 80s a los 90 en la nacionalización de los espacios, de empezar a retomar el valor o la importancia de la parte oceánica, sobre todo por los procesos de pesca, por la afectación que se hace en los océanos, principalmente la contaminación, y sobre las zonas costeras el gran proceso de ocupación. Sí, y ese proceso de ocupación, la sobrepesca y la contaminación, pues ha traído obviamente que los ecosistemas empiecen a degradarse y a tener problemas debido a todas estas influencias. Dentro del proceso del ambiente marino y costero, pues tenemos que ha habido grandes cambios en los últimos años, sobre todo el proceso del cambio global, ¿sí? Los efectos sobre los ecosistemas marinos casi que son evidentes, y son uno de los primeros indicadores de cambio global son las zonas costeras, los elementos costeros, los ecosistemas costeros. También al haber una dinámica global de la economía, pues las
zonas costeras también empezaron a sentir esa presión, porque el mercado global o la globalización se hace principalmente a través del comercio marítimo, y este obviamente aumenta la presión en los mares. A nivel geopolítico y social, pues los nuevos órdenes mundiales, desde todos los aspectos, desde el aspecto histórico, las grandes naciones o los denominados imperios antiguamente, siempre habían tenido que tener un dominio a nivel marítimo. En este caso, pues podemos recordar que España, Portugal, Inglaterra, pues ellos hicieron el proceso de colonización principalmente desde el punto de vista marino, desde el aspecto marítimo. También posteriormente a todos estos cambios geopolíticos, pues se han dado grandes procesos principalmente de influencia geopolítica a través del mar. Pues podemos ver un elemento de estos como Estados Unidos, que utiliza una gran armada y una gran marina para hacer constante posicionamiento de tropas alrededor de todo el mundo. Ellos tienen digamos una gran armada lista para desplegarse en muchos lugares del mundo, principalmente desde el aspecto marino, porque obviamente tienen portaaviones, tienen barcos completamente equipados para poder desplegar un sistema digamos rápido para hacer presión desde el punto de vista geopolítico y militar. En cuanto a la parte del paradigma de la protección ambiental, los mares también entraron dentro de este proceso cuando se dio por recuperar el conocimiento o el aspecto hacia digamos la degradación del planeta. Los mares fueron uno de los primeros objetivos de estos movimientos, así como los bosques, la degradación de las zonas boscosas. El mar pues también entró en la mira de los grupos ambientalistas, porque la intervención territorial y el desarrollo desenfrenado, sobre todo el aprovechamiento excesivo de los mares, pues ha traído grandes procesos, sobre todo de degradación. Si vemos a nivel mundial, existen 45 estados que no tienen litoral o que no tienen acceso al mar. Históricamente esto es una debilidad, y si vemos estos países, pues estos países tienen una implicancia de una posible desventaja frente a todos los países en los cuales tenemos mar, principalmente porque no pueden acceder, digamos, al comercio mundial directamente. Nosotros si vemos, entonces podemos traer mercancías directamente importadas a través del mar, ya sea por nuestras dos costas, por el Caribe o por el Pacífico, mientras que países, digamos en el ejemplo de niveles latinoamericanos como Bolivia o Paraguay, están a la merced de sus vecinos que le permitan el paso de las mercancías para poder, digamos, importar o traer este tipo de elementos. También pues no pueden acceder a la pesca, algo muy importante, y sobre todo en países en los que la seguridad alimentaria puede ser cambiada de un momento a otro, sobre todo a la merced de los mercados y de la parte climatológica. Entonces la pesca también es un elemento que ayuda a que los países, sobre todo vías en desarrollo, puedan aumentar su capacidad de proveer alimentos a la población. En este caso, pues indiscutiblemente el comercio marítimo es una de las principales ventajas de tener acceso al mar. Si vemos el contexto global, entonces muchos de los países que tienen o que tenemos acceso al mar hemos nacionalizado esos espacios, ¿sí? Existen espacios oceánicos específicos que están delimitados por cada país, nuestro territorio marino, y muchos de los países pues tienen este acceso y ya están delimitados y, digamos, restringidos en ciertos aspectos para usos por terceros o por otros países. En este caso, todos estos espacios están bajo jurisdicciones nacionales. En el caso de Colombia, pues nosotros tenemos nuestro espacio en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico delimitado, y en ese caso la Fuerza Armada hace control territorial y es la que vela por la seguridad, las fronteras y, digamos, el que no traspasen nuestras fronteras o hagan uso ilegal de los espacios marinos del país. Si vemos entonces entre el aspecto territorial marino y el aspecto territorial continental,
Esto es el área que está bajo control jurisdiccional de alguna nación alrededor del mundo. Lo que está por fuera, que no está dentro de los colores amarillos, son lo que se denominan aguas internacionales, ¿sí? Donde no hay jurisdicción de la ley de ningún país, porque pues obviamente están por fuera de las aguas internacionales. En este caso, cuando se va en algún barco, el barco que esté navegando por aguas internacionales, por poner un ejemplo, o se comete un delito, el delito se juzga bajo la ley del país o de la bandera que tenga el barco. En este caso, las aguas internacionales pues no tienen restricción y cubrirá, digamos, la ley que tenga el barco si se llega a hacer algún proceso, un delito o algo dentro de un barco o que esté en aguas internacionales. Si vemos entonces, aquí vemos la delimitación de esas aguas internacionales que está en azul con las aguas territoriales de los países que está, digamos, en el azul un poco más claro. Tenemos entonces el límite más abajo del polo sur y los límites hacia arriba de Groenlandia y, digamos, del contexto del polo norte. En este caso, todos los países que tenemos límites marinos, pues hacemos control y hacemos, digamos, manejo de esos espacios marinos por convenciones internacionales y por leyes nacionales. Aquí nosotros estamos viendo entonces una imagen que nos muestra las zonas económicas exclusivas, que son estas áreas de Colombia y de los países de Latinoamérica, ¿sí? En este caso, porque yo les decía que China viene y pesca acá a Sudamérica, principalmente al Pacífico, porque si nos damos cuenta, estas zonas son zonas de aguas internacionales y ahora hay un grave pero gravísimo problema en este margen, en este hueco que tenemos aquí. Estas son las costas de las aguas colombianas, las aguas ecuatorianas, las aguas peruanas. Esta es el área de la zona económica exclusiva de Ecuador, que cubre el área de exclusión de las Islas Galápagos y la zona continental de Ecuador. Tenemos el área de Colombia y el agua de Costa Rica. En ese espacio, entre esa intersección, existe un pedazo vacío de aguas internacionales. En este lugar, en los últimos años, se está haciendo un gravísimo problema de pesca intensiva por parte de los barcos chinos. Eso lo trataremos y lo veremos en un tema más adelante, más puntualmente. Si nos vamos a referir entonces a Colombia, a nuestro contexto marino, pues vamos a ver que el país tiene gran acceso a costas marinas, digamos a espacios marinos, a costas y espacios marinos. Si vemos el trasfondo territorial de Colombia, Colombia tiene más o menos el 55% de su territorio en la parte continental y tenemos el 28.46% en la parte del Caribe y el 16.40% de nuestro territorio a nivel, digamos, pacífico. Eso nos dice que Colombia tiene alrededor del 45% de su territorio físico en el área en el mar. Eso sí, le descontamos un área que fue arrebatada por la Corte Penal Internacional en el área de Nicaragua y que lo trataremos un poquito más adelante con más detalle. Pues nosotros tenemos alrededor del 45% de nuestro territorio en las aguas, en la parte marina. Eso demuestra que todavía Colombia tiene un gran desconocimiento y ha dejado de mirar el mar, porque generalmente los estudios, y lo podemos ver desde geografía, se han concentrado principalmente en la zona terrestre. Además que obviamente el estudio en la parte marina, el conocimiento, la investigación, pues es muy costosa, porque necesita tener grandes cantidades de recursos, de logística y de conocimientos científicos y técnicos avanzados, o digamos muy específicos, para poder optar, para poder revelar este conocimiento de muchas de estas zonas. Pero el país ha venido en los últimos años avanzando en este tipo de conocimientos y mejorando el conocimiento alrededor de todas las costas y del manejo de todas las costas. Aquí vemos entonces el Valle del Cauca, en este ejemplo un mapa que nos muestra el aspecto territorial, y probablemente muchos de ustedes ni siquiera sabrán que
la isla de Malpelo hace parte del territorio del Valle del Cauca. Es una isla que está en la mitad, digamos, del Océano Pacífico de nosotros, y hace parte territorialmente del Valle del Cauca. En este caso, pues es un desconocimiento, sobre todo cuando se ve a veces los mapas del departamento, que se saca Malpelo y solo se muestra el territorio continental, pero no se asimila que Malpelo es un área marina del Valle del Cauca. Si vemos esto en términos generales, pues los océanos van a tener o han tenido tradicionalmente una gran cantidad de cambios desde todos los aspectos. Principalmente el que más está afectando la vida, la fauna y los procesos en las zonas costeras y marinas del mundo son los cambios de temperatura. Aquí vemos entonces un gráfico que nos muestra cómo ha cambiado, digamos, en promedio la temperatura, y nuestra zona, principalmente Colombia, una de las zonas más afectadas en el cambio de temperatura ha sido el Caribe, ¿sí? Tenemos unos cambios o unas variaciones que están alrededor del 1.5 al 2.5 grados, que esté haciendo variaciones en cierta manera interanuales en las temperaturas del mar. Eso es muy negativo, sobre todo para la fauna, la flora que tenemos en la parte marina, principalmente los corales. Se dan procesos que el cambio de temperatura del mar genera lo que se llama blanqueamiento de coral, hace que los corales mueran. Los corales necesitan una temperatura relativamente estable para poder sobrevivir. Si se les varía la temperatura, los corales empiezan a morir, y esos datos se están mostrando que en el Caribe, no solo el colombiano sino todo el Gran Caribe, se está dando este tipo de mortandad de los corales. También entonces vemos que, si vemos a nivel mundial, los procesos de degradación, ¿sí? En este caso, los que más amenazan al mundo, tenemos la deforestación. Obviamente, pues en Colombia esto y en la Amazonía es uno de los grandes problemas, sobre todo en este gobierno que no ha hecho nada, sobre todo por los procesos de deforestación. El aumento del nivel del mar, entonces que las costas se inunden, que las ciudades se inunden, que se pierda tierras en las zonas costeras. Digamos, decrecimiento de los campos de cultivo, ¿sí? Empiezan a reducirse las zonas de cultivo, los conflictos por el agua, el incremento y la severidad de las tormentas. En ese caso, sobre todo en el Caribe, podemos ver que ya los huracanes, antes las temporadas de huracanes eran de un huracán por temporada, ahora inclusive se pueden alcanzar a 2 huracanes, y en casos extremos a tener 3 huracanes en una temporada, cosa que no sucedía tan comúnmente. En este caso ahora ya se está volviendo una norma. Hay una gran cantidad de problemas asociados, sobre todo a la parte del aprovechamiento. En este caso, en muchos lugares del mundo se está haciendo sobreexplotación de la parte pesquera, principalmente en la zona de Groenlandia hacia el polo norte. Hay una gran sobreexplotación, y aunque en este gráfico no aparece, actualmente hay una gran sobreexplotación en el Pacífico, con lo que yo les comentaba de la sobreexplotación de la pesquería internacional. No solo China, hay otros países que se dedican a hacer explotación, como son Rusia, España, Estados Unidos, Japón. Hacen explotación de los mares que son, digamos, internacionales, que no tienen jurisdicción de ningún país. Entonces se hace aprovechamiento de esto. Obviamente ellos tienen la capacidad técnica y tecnológica para poder hacerlo. En cuanto a amenazas por acciones antrópicas, pues tenemos una gran cantidad de amenazas, digamos, sobre todo la contaminación. El 80% de la contaminación del mar proviene de los aspectos de contaminación terrestres, ¿sí? O sea, nosotros aquí contaminamos el río, tiramos toda la basura al río, y ese río termina desembocando en el mar. Así que toda la basura, todos los residuos, los vertimientos que tiramos a nivel continental, y esos problemas graves que tenemos de contaminación a nivel continental, terminan tarde o temprano afectando al mar, porque terminarán en el mar.
En este caso, pues vemos aquí amenazas antrópicas de los océanos, un ejemplo en este portal que nos mostraba que el 21 de junio del 2015 un oleoducto, en este caso el oleoducto trasandino, perdió presión y ocasionó que 410.000 galones de petróleo se derramaran en el río Mira en la costa del Pacífico. En este caso fue un accidente que hubo en Tumaco. Si nos damos cuenta, la contaminación en la parte marina se debe a gran cantidad de situaciones. Uno de los graves, que esto tampoco se dio mucha noticia en el país, sobre la contaminación del oleoducto que se rompió y que cayeron cientos de miles de litros de galones de petróleo al mar porque se escurrieron a través del río y causaron, digamos, un daño ambiental gravísimo, pero esto no es lo que aparece en las noticias generalmente. Si vemos entonces el efecto del cambio climático a nivel mundial y a nivel nacional, pues entonces podemos prever que a nivel nacional el cambio climático va a traer procesos, sobre todo a que las grandes ciudades asentadas en la costa, en este caso digamos uno de los baluartes del país y a nivel turístico internacional como es Cartagena. Cartagena es una de las ciudades que mayor fenómeno de afectación por cambio del clima, en el caso de la elevación del nivel del mar, se puede ver afectada. Cartagena es una zona que tiene muchos riesgos, sobre todo desde el punto de vista social, por la gran cantidad de problemas sociales que tiene, pero la gran cantidad de infraestructura, el baluarte, digamos, histórico, cultural que tienen las murallas y todos los procesos de Cartagena ante la eventual subida del nivel del mar, pues lo hacen ser uno de los puntos más peligrosos, sobre todo en verse afectados por el cambio del nivel del mar en los últimos años, sobre todo en Colombia. Entonces, en ese caso, esta es una problemática muy grande que nosotros podemos enfrentar en los próximos años, cuando el ascenso del nivel del mar, que ya se preveía que iba a ser de 1.5 hacia el año 50, ya se prevé que puede ser de 2 o 3 metros. Todavía no está claro. Los modelos que generan estos cálculos todavía se siguen corriendo y cada vez se actualizan más, y cada vez tenemos unas previsiones más negativas del ascenso del nivel del mar. Entonces, si vemos aquí valores entre 0 y 7 centímetros año, digamos, en 22 años, si podemos empezar a ver cambios en estas zonas. Aquí digamos que en la zona de Oceanía es donde mayormente se están viendo los cambios. Hay islas que han empezado a verse afectadas por la elevación del nivel del mar, y ya han sido, digamos, los primeros refugiados climáticos son los que tienen que ver por aspecto de el ascenso del nivel del mar. Hay varias islas en el Pacífico que se han visto afectadas por esto. En este caso, en unos años, más o menos para el 2050, se cree que probablemente podamos subir la temperatura en cierta cantidad de grados, y eso traerá que el ascenso del nivel del mar sea mayor. Aquí vemos un ejemplo de un modelo de inundación de la península, en este caso de la Florida. Se prevé que si sube digamos entre 5 y 10 metros, vamos a ver cómo se puede ver afectada obviamente Miami, toda la ciudad, la parte, digamos, comercial. Muchas de las ciudades, sobre todo en la Florida, están sobre la costa, desaparecerían completamente. En el caso de Colombia, este es un estudio que yo hice hace varios años. Esta es la ciudad de Santa Marta. Aquí se hizo un modelo de inundación. En este caso se analizaron dos escenarios. Con un modelo de inundación se hizo para, digamos, de 1 a 3 metros. Tenemos valores de 0 a 3, de 3 a 6. Estos son digamos, centímetros, ¿no? O sea, 0.3 metros. En este caso, si subimos alrededor de 30 centímetros de elevación del mar que tenemos ahora, podríamos llegar a inundar buena parte de la ciudad, en este caso de Santa Marta. Toda esta es la zona del puerto, este es el sector, digamos, del centro histórico de Santa Marta. En dos escenarios, un escenario hecho con un modelo de superficie y un escenario hecho con un modelo de terreno.
Obviamente el modelo de terreno, al no tener la limitancia de las construcciones, pues genera una inundación mucho mayor. En el caso del modelo de superficie también pues genera un área un poco menor, pero es un área muy preocupante de que en este caso, con este modelo, este estudio que realizamos, se prevé que en unos 20 años, si no se controla el aspecto de la subida del nivel del mar, ciudades como Cartagena y Santa Marta se verán inundadas en gran medida en sus sectores históricos y en sus sectores importantes, como en este caso del puerto y el sector histórico. Este es la bahía de Santa Marta, uno de los lugares, digamos, turísticos. Cuando van a Santa Marta, pues se va uno a ver la bahía, y esta es una zona que se podría perder si no tenemos atención sobre todo a este proceso de la elevación del mar. Dentro de muchos aspectos, entonces, sobre todo económicos y estratégicos, aparece que el cambio climático está permitiendo que se generen nuevas rutas y sobre todo nuevos espacios en los cuales se enfrentan ejes económicos e intereses políticos. Aquí vemos un ejemplo este es el Polo Norte, ¿sí? Aquí tenemos Groenlandia, tenemos Rusia, Noruega, Canadá, Estados Unidos. En los últimos años se ha venido destruyendo la capa polar, y esa capa polar ha permitido que ya los barcos, generalmente los rompehielos, puedan trazar estas líneas. Digamos que ya de Rusia, de la parte norte de Europa, se puede empezar a navegar. Antes no se podía, obviamente un barco no podía cruzar estas zonas porque eran digamos casquetes polares, pero en los últimos años se ha venido derritiendo y se prevé que para más o menos el 2030 a 2040 ya estará en cierta parte esto navegable. Esto hará que la dinámica económica, sobre todo del norte de Europa y del norte de América, cambie. Una dinámica que traerá otro conflicto, sobre todo conflictos bélicos o militares entre Estados Unidos, Canadá, Rusia y los países que se disputan estas rutas comerciales. Porque si nos damos cuenta, sobre todo Rusia y China, sería un poco más rápido si yo saco de Rusia mis productos y no los tengo que pasar por el Océano Pacífico para dar toda la vuelta y llegar a Europa, sino que puedo obtenerlos directamente por una ruta como esta, o sea, por el Polo Norte. Sería mucho más rápido y mucho más corto. Hay un gran debate, sobre todo desde el punto de vista geoeconómico y geopolítico, el aprovechamiento. Ya está Estados Unidos y Rusia en una carrera básicamente armamentística, y también una guerra por el dominio de estas rutas y de los espacios en el Polo Norte. Hay un gran conflicto que en el futuro se vislumbra en esta zona. Si vemos entonces que los cambios geoestratégicos desde el punto de vista que se están dando ahora por el cambio climático, en el caso del Polo Norte lo podemos ver representado en este gráfico, ¿sí? Entonces tenemos Dinamarca, Noruega, Canadá, Estados Unidos y Rusia. Si vemos antes, para poder mandar un barco desde Rotterdam a San Francisco, recordemos, o bueno, les cuento que Rotterdam es el puerto más grande de Europa. Es uno de los puertos más importantes del mundo. De aquí salen casi toda la mayoría de los productos europeos que se traen a gran parte del mundo. En este caso, para viajar de Rotterdam a San Francisco, de llevar, digamos, elementos en barco, tenemos que cruzar el canal de Panamá, tenemos que cruzar todo el océano Atlántico, darle gran parte de recorrido sobre la costa del océano Pacífico para llegar a San Francisco. En este caso, si se hiciera una ruta transoceánica por el Polo Norte, sería mucho más rápido y obviamente sería menos costosa. Esto se cree que para el año, digamos, 2030, 2040, se puede ver una gran afectación, sobre todo de que este casquete polar va a estar reducido y va a permitir fácilmente la navegación a través de la parte norte se puede circunnavegar el Polo Norte fácilmente, con probablemente barcos mercantes y no con barcos especiales como los rompehielos.
Aquí hay un acceso a un video que nos muestra una noticia, sobre todo lo nunca visto en el Círculo Polar Ártico, en Noruega y en Rusia ya se ven temperaturas en estas zonas de 38 grados centígrados. O sea, eso es impensable. Hace unos 30, 40 años no se podría pensar que llegaríamos a tener una temperatura tan alta en verano en estas zonas. Y bueno, si alguien quiere ver este documental, aquí está el link. Entonces, ¿qué impactos nos traería esto? Que las rutas de pasajeros, las rutas de mercancías van a cambiar si el Polo Norte sigue en ese acelerado deshielo, y ya se permitirá la ruta de navegación a través del Polo Norte, y será mucho más fácil acceder de Europa directamente a las rutas hacia Asia o hacia la parte del Océano Pacífico. Será un viaje mucho más corto y obviamente les rendirá en términos económicos o en términos de carga por distancia, será mucho más barato hacerlo. Si vemos entonces en esta problemática, pues hay muchas más problemáticas, como principalmente los derrames de petróleo. Ya vemos que en Colombia hay un derrame de petróleo grande aquí a nivel continental, pero los grandes problemas de derrames se dan en el mar, principalmente por barcos que llevan petróleo, o por digamos estaciones de explotación que quedan en el mar, digamos estas pequeñas infraestructuras que se colocan en el mar para extraer petróleo. En muchos momentos pueden haber digamos explotación del petróleo, del crudo, y ese crudo en ciertos momentos por algún accidente puede generar derrames. Ha habido uno muy famoso que fue el derrame que hubo en el Deep Horizon en el Golfo de México hace unos años de la British Petroleum, que fue una de estas digamos estaciones de extracción de petróleo que quedan en el mar, y pues explotó, se rompió un tubo y entonces generó un derrame gigantesco de petróleo. Ha habido muchos derrames, sobre todo de barcos. Aquí vemos uno, ¿sí? una gran cantidad de barcos que han tenido derrames inmensos. Aquí nos está diciendo más de 4,5 millones de toneladas, ¿sí? Número de tanques que han sido, digamos, que han roto su tubería, ya han botado toneladas de precursores, digamos en este caso de petróleo al mar, 9.500 en 50 años, ¿sí? Hay un proceso grande en el Caribe, sobre todo el Caribe se ha visto afectado sobre esto. Uno de los más famosos es el Exxon Valdez, que se rompió en Alaska y contaminó una gran cantidad de la costa de Alaska, y las imágenes clásicas que uno ve, sobre todo de animales contaminados con crudos, son las primeras que se lograron grabar y que fueron muy impactantes. Fueron las de este proceso del Exxon Valdez, en el que pues afectó fauna marina, animales de todo tipo, y fue pues una catástrofe ambiental muy grande. Dentro de la zona marina entonces también podemos encontrar gran cantidad de elementos que vamos a utilizar en la vida diaria y que son muy importantes, sobre todo en este punto que estamos viendo el internet y que estamos viendo nuestras clases virtuales. Son los cables submarinos. Los cables submarinos, o sea, de pronto ustedes creerán que la información de internet se lleva a cabo a través de antenas o de satélites. El internet en el mundo está a través del mar. Básicamente se lleva la comunicación desde más o menos el año 1958 a través de los primeros cables submarinos que llevaban la información telegráfica. Este es el primer ejemplo de uno de estos cables submarinos que permitió conectar Inglaterra con Norteamérica, y entonces se pudo comunicar directamente Estados Unidos con Inglaterra, y obviamente de Inglaterra a través de Europa con el telégrafo, y esto fue gracias a los cables submarinos. Vemos entonces una de las líneas telegráficas, en principio las primeras líneas telegráficas.
que hubieron en el mundo. Se lanzaron entre Europa, África, digamos que por esta parte no había tanto problema, el Medio Oriente. Se hizo el cable submarino para comunicarse con Norteamérica. De Norteamérica se bajó hasta Suramérica. Generalmente los cables submarinos entran por Centroamérica o por Colombia. En este caso el cable pues llegaba principalmente por Panamá. Y pues tenemos otros cables que se tiraban, digamos, para conectar los otros continentes. Actualmente pues podemos ver los cables submarinos, que estos son cables principalmente de fibra óptica. Ya el telégrafo pues se dejó de usar. Miles de cables son los que conectan el mundo, y esta es la red de internet. No es la red de satélites, ni es la red de comunicaciones por microondas, sino la red por fibra óptica. Es la red de cables la que mantiene a todo el sistema del mundo, la red conectada, ¿sí? Y vemos entonces la red es una fibra óptica, un cable de fibra óptica que está cubierto por cientos de hilos de cobre y otros recubrimiento especial, que se deja con un barco especial y se lanza por el fondo marino, deja que se llegue hasta el fondo y se va llevando para conectar los distintos lugares. Nosotros el internet que tenemos aquí en Cali pues llega principalmente por el cable submarino del Pacífico, que llega directamente desde Panamá. O sea, viene el cable que, si nos damos cuenta, el cable de telégrafo que veíamos imágenes antes pasaba por Canadá. Ese cable se reemplazó por cable de fibra óptica, y nosotros ya conectamos la fibra óptica del Pacífico sobre el cable que va hacia Panamá. Tenemos otros cables que salen de Cartagena y otros por Córdoba, que van hacia Miami y hacia la parte de Cuba. Principalmente todos estos cables van hacia Miami. Este cable entonces del Pacífico de nosotros, que es el que conecta Cali y aumentó la velocidad en el país de internet. Si ustedes se dan cuenta, hace unos 5 o 6 años nosotros en el país aumentamos la velocidad de internet drásticamente, ¿verdad? Antes teníamos 1 mega, 2 megas, 3 megas, ahora ya tenemos de 15, 20, 50, 100 megas. Es debido a que se ha aumentado la capacidad de cables submarinos, no porque las compañías hayan sido buenas personas y nos hayan aumentado la velocidad, sino principalmente porque ya tenemos una capacidad de ancho de banda mayor, y eso permite que las velocidades del país aumenten. En este caso pues aquí vemos que los cables a nivel mundial nos representan la comunicación de internet, pero también tenemos otras redes, de esas redes gigantescas que permiten la globalización. En este caso se hace a través del mar también, y es los puertos más grandes a nivel mundial. A nivel mundial entonces tenemos una gran cantidad de puertos. Obviamente yo les comentaba que el cuarto puerto más grande del mundo, que es Rotterdam, que es el primero de Europa. El primero más grande obviamente es de la China, por eso todo lo que conseguimos en su gran mayoría de productos son chinos. La fábrica del mundo es la China, y probablemente en los próximos 10 años sea la potencia número 1 en el mundo, y nadie le va a ganar a China porque su crecimiento es imparable. En ese caso pues Estados Unidos, Rusia pues están por detrás de la potencia, digamos, a futuro que tiene China. Si vemos, otro de los grandes puertos es el puerto de Singapur, o todo lo que tiene que estar en torno al grupo de la zona asiática. Tenemos Tianjin otra vez en la China. Entonces la China ya tiene 2 de los 4 puertos más grandes del mundo, está entre los más grandes. Y si vamos hacia los 10 más grandes del mundo, pues entonces la China tendría el 9, el 8, el 13, el 6, el 7 y el 5. Casi que esto nos muestra quién va a tener el poderío a futuro, sobre todo en tendencia del controlar el proceso del eje marítimo y de la influencia marina en el mundo, pues es China. Todos los barcos vienen de la China, la fábrica del mundo está en la China, y la gran mayoría de los puertos más grandes e importantes del mundo están en la China. Esto también coincide con otros procesos que tiene China, sobre todo el One Belt One Road, de lo que se denomina el collar de perlas chino, que es uno de los proyectos que tiene China para aumentar el proceso de influencia de la China en lo que se denomina la ruta de la seda, que más adelante hablaremos un poco sobre esto, porque tiene una influencia principalmente también en el enfoque marino.
Si vemos entonces a grandes rasgos, los seres humanos tenemos una gran cantidad de impactos sobre los ecosistemas oceánicos y mundiales. En este caso vemos un mapa resumen de esos impactos. Obviamente países como Colombia en la zona costera del Pacífico, si bien tenemos menores impactos, no es una zona tan habitada como en comparación con el Caribe, donde tenemos mayor impacto. Y obviamente si vemos la visión de los ríos en Colombia, todos nuestros grandes ríos, exceptuando el Patía, llegan a desembocar en el Caribe. Obviamente toda la contaminación del país, de la gran parte de la zona andina, llega al Caribe, y eso pues nos muestra que el océano, el Atlántico, principalmente el mar Caribe, se va a ver muy influenciado por esta gran contaminación. En la zona del Pacífico pues no tenemos tanta contaminación directa, y en este caso si vemos ejemplos como Europa tiene una gran cantidad de contaminación, gran influencia, gran impacto. Y como lo veíamos ahora en la China, los puertos, pues obviamente los puertos más grandes del mundo, con la gran dinámica portuaria y toda la dinámica de las grandes ciudades chinas, pues vamos a tener un sistema de contaminación muy grande. Entonces el Mediterráneo y todo el borde exterior de las franjas costeras de Europa y digamos de África son muy contaminados, ¿sí? Tenemos otras grandes zonas hacia Estados Unidos, el Caribe, la zona costera de Brasil, todo lo que es la India, la zona australiana. Y los más bajos pues los tenemos en Latinoamérica, principalmente en el Caribe, en el Pacífico, perdón. En el Pacífico de nuestro lado no tiene tanto problema, inclusive es sorprendente ver que en Estados Unidos, sobre todo en la zona de la costa del Pacífico, no hay tanta contaminación. Pero en el caso de los países europeos y los países asiáticos, principalmente China, sí se ve una gran contaminación en la zona marina. Hasta aquí dejamos la presentación de este contexto. Seguiremos en la próxima clase entonces con el siguiente contexto. Gracias.